agradezco muchísimo a Nueva Cultura Despierta haberme invitado y formar parte de este panel. Bueno, mi nombre es Jessica Suárez, soy directora de Políticas Sociales en Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires, y aprovechando esta invitación en este día tan importante, 26 de junio, para sensibilizar, para concientizar en relación al uso indebido de drogas y los problemas y riesgos asociados que trae el uso indebido de drogas, quería contarles cómo está funcionando la dirección en el contexto de pandemia. Los dispositivos que tenemos en la dirección, principalmente nuestra boca de entrada en estos momentos, es la línea 108, opción 3, que funciona todos los días, los 365 días del año, las 24 horas. Allí hay equipos de operadores, operadoras, que brindan asesoramiento, orientación y contención en la temática de consumo de sustancias. Nuestra línea telefónica, si alguna persona llama solamente para orientar o para ser contenida, bueno, brinda ese servicio. En el caso de que la persona requiera o solicite algún otro tipo de tratamiento, en el marco de esta conversación se reorienta a nuestro servicio de atención, que es el ASA, que está funcionando todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, y que es el Centro de Admisión, Evaluación y Derivación. Allí un equipo de profesionales devuelve el llamado de la persona y evalúa la situación y la necesidad de un tratamiento con otro tipo de nivel de contención. Y respecto de la situación de evaluación o lo que dé la evaluación, se reorienta hacia el servicio más adecuado, que puede ser ambulatorio virtual. En este momento se está manejando mucho, digamos, el ambulatorio con modalidad virtual, o también puede ser algún tratamiento con modalidad residencial. Después también tenemos, respecto al, por ejemplo, a las llamadas de la línea telefónica, algo interesante, algo a destacar, es que aumentó un 49% la demanda en la línea, hay un 49% más de llamadas respecto del mismo momento, marzo 2019 a marzo 2020, con este corte, y que tenemos por ahí mucha demanda, digamos, respecto de consultas directas, pero mucha más demanda respecto de consultas indirectas. Entonces podemos entender que quizá amigos, familiares, vecinos de alguna persona que consume sustancias ha solicitado algún tipo de orientación a través de la línea telefónica. Después tenemos otros dispositivos, que son dispositivos ambulatorios, de tratamiento ambulatorio, con modalidad centro de día, que son nuestras casas. Allí está Casa Flores, que se ubica en el barrio de Flores, y que trabaja con población adulta. Casa Lucero y Casa Fátima. Casa Lucero y Casa Fátima están ubicadas en Soldati. Estas casas están, al principio de la pandemia, solo estaban por un breve periodo de tiempo atendiendo de forma virtual, y luego entendiendo la demanda y la importancia de darle continuidad, digamos, al trabajo en el barrio, se empezaron a habilitar modalidades de intervención presenciales, y también funcionan como boca de expendio de alimentos, porque bueno, muchas de las familias que asistían allí, que eran acompañadas en materia de tratamiento de consumos problemáticos, también recibían algún alimento en esos momentos, entonces también se vio la importancia de darle continuidad a este tema. También ha funcionado como posta vacunatoria en articulación con los centros de salud barriales. Bueno, continúo contando respecto de los centros de intervención asistencial comunitaria. Son centros que se ubican en las distintas comunas de la ciudad de Buenos Aires. Son parte también de la dirección, son equipos conformados por psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, operadores. Están ubicados en la comuna 3, 4, 5, 8 y la comuna 15. Y también como parte de la dirección y parte fundamental, porque entendemos que la integración comunitaria es un aspecto, digamos, a tener en cuenta, y una estrategia a la que hay que darle muchísima fuerza en la temática de consumo de sustancias. Es nuestro programa de integración comunitaria, que ellos también, al igual que los centros de asistencia comunitaria, están dándole continuidad a los tratamientos y acompañamientos
de forma virtual. Con la red de efectores propios que acabo de comentar, la dirección está asistiendo, dándole respuesta a 300 distintos niveles de atención. También tenemos centros que están conveniados. Estos centros son de distintos niveles, también centros residenciales, centros ambulatorios, que a través de convenios con la Ciudad de Buenos Aires dan continuidad de tratamiento. En los centros nosotros estamos atendiendo a 352 personas mensualmente, y desde que empezó el año ya atendimos a 578 personas con esta modalidad. Y también tenemos en cogestión toda la red de centros barriales, que son dispositivos de bajo umbral, que están en distintos barrios muy vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, como es el barrio 31, la 1114, la 2124, el barrio 15 y también el barrio 20. Y en estos barrios tenemos centros de bajo umbral, como les decía, que son en articulación con organizaciones de la sociedad civil, y así damos continuidad de tratamiento a 553 personas mensualmente. En total, la dirección, aproximadamente por mes, brinda tratamientos en sus distintos niveles a 1.300 personas. Luego, otra área estratégica de la dirección es la de prevención. En materia de prevención, en este momento de pandemia se están llevando acciones principalmente a nivel virtual. Toda una gran estrategia preventiva tiene que ver con el ámbito educativo. En el ámbito educativo, al pasarse todo a la modalidad virtual, las estrategias preventivas que se están dando en el ámbito educativo también pasaron a la misma modalidad. Allí estamos realizando, digamos, distintas actividades con los equipos de las escuelas. También estamos realizando actividades de acompañamientos para los equipos de primera línea de atención, como todos los dispositivos que recién comentaba. En esos equipos en esos espacios de conversatorio que tenemos con los equipos de primera línea, se brindan herramientas para el manejo de las ansiedades, que puede llegar a despertar la atención en este contexto de pandemia. Y también tenemos conversatorios con adultos mayores, que son una población también de riesgo y que está en extremo aislamiento por justamente seguir en el contexto de pandemia. También se trabajó con una población que es quizá la que más estuvo, digamos, en aislamiento desde el primer momento, que son los niños, niñas y adolescentes, porque, bueno, al suspenderse la dinámica de clases presenciales y al no justamente tener las habilitaciones correspondientes por no ser trabajadores o por no estar dentro de los grupos que sí podían llegar a no estar en aislamiento. Los niños sí tuvieron como mucho tiempo de aislamiento, entonces se trabajaron, digamos, en prácticas de cuidado hacia los adultos y hacia los niños. Se han trabajado, digamos, en la transmisión oral de cuentos, distintas dinámicas que tienen que ver con la práctica de cuidado y con disminuir determinados riesgos. Otra línea muy fuerte que trabajamos es con la unidad de proyectos especiales en adicciones, que depende del Ministerio de Salud. Estamos trabajando en articulación constante y permanente con el Ministerio de Salud. Más allá de todos los protocolos, todos los centros que les he mencionado con anterioridad, hemos desarrollado protocolos específicos para cada uno de los centros, y los centros que tenemos en el marco de convenios, que no son centros propios, también hemos trabajado para desarrollar protocolos de cuidado en el marco de la pandemia y para disminuir cualquier riesgo o evitar cualquier riesgo asociado a posibles contagios. Entonces, en ese sentido, siempre se estuvo de la mano con las recomendaciones del Ministerio de Salud, y específicamente con el área de adicciones del Ministerio de Salud trabajamos en conjunto y articulamos estrategias en lo que tiene que ver con los paradores, que hay gente en situación de calle, como
así también, digamos, estrategias en conjunto con los distintos centros de tratamiento. Bueno, quería, para finalizar, invitarlas también a otra actividad que se estaba dando en el marco del 26 de junio, justamente por el Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Es en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, va a ser el 26 del 6 a las 11 de la mañana, y así en conjunto, digamos, con la Organización Panamericana de la Salud, con la CICAT, y bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ayuntamiento de Valencia, vamos a trabajar respecto de los efectos que tuvo la COVID-19 en las políticas públicas de adicciones, y así esperamos, bueno, que puedan sumarse, extender esta invitación. También otra de las actividades que vamos a estar desarrollando aquí en el Ministerio para el 26 del 6 es en conjunto con las casas que le mencionaba, con Casa Lucero, Casa Fátima, y distintas casas también que tenemos en el marco de los convenios y que trabajamos conjuntamente, que pertenecen a organizaciones, con dibujos que han hecho los niños, con la consigna de qué le dirían a alguna persona que utiliza sustancias para cuidarse. Y así, bueno, los niños han hecho una diversidad de dibujos que espero compartirlas por las redes sociales una vez que esté la muestra para que puedan ver, porque la verdad es que son mensajes sumamente interesantes, muchas veces las que nos pueden dar los niños. Bueno, les agradezco mucho por el espacio y por los colegas que comparten la mesa conmigo también. Muchas gracias. Mi nombre es Mariano Rey, soy director provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, agradezco a Andrés y a todo su equipo por la invitación a formar parte de estas segundas jornadas. La mesa a la cual nos han convocado es Políticas Públicas de Adicciones en el marco de la pandemia, pero me parece que sería bueno comenzar diciendo algunas pequeñas cuestiones en torno al día por el cual nos convoca estas jornadas, que es el día 26 de junio, día en el cual de alguna manera se conmemora Día de Naciones Unidas, Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas. En mi opinión y para nosotros es un día en algún punto controversial porque bueno, en el 87 cuando sale la resolución de la ONU, lo que se plantea es la convocatoria abierta, tanto a los estados parte como a las organizaciones no gubernamentales, del tercer sector y demás, para poder ver la forma de contribuir a una sociedad libre del consumo de drogas. 2 años después de esa resolución, en nuestro país nace y se sanciona la ley de estupefacientes, la 23737, que, bueno, de alguna manera ya 30 años después y 11 años después de un fallo emblemático de la Corte Suprema de Justicia, como lo es el fallo Arriola, sigue en vigencia. ¿Sí? ¿Por qué me parece complicado? Porque en realidad ese tipo de leyes, que de alguna manera es el correlato del prohibicionismo a nivel legal, no deja de generar daños a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Porque es el efecto más claro del prohibicionismo. El prohibicionismo ha tenido como una enorme cantidad de consecuencias que uno podría mensurar en términos macrosociales, microsociales y subjetivos. Macrosociales, bueno, exponentes como esta ley. Para dar un dato preciso, el año pasado tuvimos más de 25.000 causas ligadas a cuestiones de drogas, de las cuales un enorme porcentaje de ellos es sobre jóvenes pertenecientes a sectores populares. Lo cual esto, de alguna manera, no es que visibiliza un problema, sino que en realidad pone sobre la mesa que en realidad se criminaliza a los usuarios de drogas, más que nada con la figura de la tenencia simple, ¿sí? Y que no se persigue realmente el narcotráfico y a todas las consecuencias y a los actores principales de ellos, digo, no se persigue el lavado de activos, no se persigue el crimen organizado, sino que se termina persiguiendo a los usuarios, ¿sí? Y determinados usuarios, digo, generalmente, digo, planteaba recién hace un minutito, es la criminalización en estricto sentido de la pobreza, ¿sí? Entonces, por un lado macrosocial, eso, y un enfoque estrictamente punitivo, ¿sí? El enfoque punitivo que también lo podemos ver
en una oferta enorme asistencial, que diría yo, de a poquito va ayornándose a los tiempos que corren. En lo microsocial contribuye al silencio en las familias, al silencio en los grupos, al no hablemos de la cuestión de las drogas, y a nivel singular, subjetivo, construye identidades desde la imposibilidad. ¿Sí? Es muy común encontrarnos con usuarios de drogas que cuando inician algún tipo de proceso de atención se nominan a sí mismos como adictos, irrecuperables, o que no van a poder, o que no pueden reorganizar un proyecto de vida singular y colectivo, y eso es parte del problema. Entonces, para nosotros es importante dejar de lado ya esta lectura y empezar a entender que, bueno, la droga no preexiste, la droga es un hecho, ¿sí? Y en realidad tenemos que vernos con esto. Ya en este momento hay una campaña a nivel global, ¿sí? Que se viene realizando ya hace varios años, a nivel internacional, que es la de Support Don't Punish, que acá en nuestro país es Acompañe No Castigue, y que persigue de alguna manera un día de acción global que piense una política de drogas basada en principios que estén ligados a la salud y con una perspectiva de derechos, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante ubicar, cuando pensamos en un rol del Estado, o qué pensar en la política pública, ¿sí? Para poder pensar los consumos problemáticos, necesitamos cuanto menos avanzar en tres dimensiones. Una de ellas tiene que ver con hacer una reforma de la ley de drogas, derogar la que tenemos en este momento. Otra, bueno, nosotros tenemos una ley de cannabis medicinal, pero que no resuelve la cuestión central acerca de cómo la persona accede o no a la planta, digo, un acceso democrático a la planta para poder resolver una serie de problemáticas en salud, ¿sí? Y de dolencias que tienen. Y que bueno, eso es algo que también habría que rever, pero que también debiera darse en el marco de una reforma integral, como decía, pero con un proyecto de regulación de cannabis para uso adulto, ¿sí? Que reponga que esto es un hecho y que en definitiva pueda hacer foco, como decía hace un ratito, en una perspectiva sanitaria que incluye una perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué digo esto y por qué en este marco? Porque me parece que la pandemia lo que nos trae a pensar también es la profundización de las desigualdades sociales. Y no es lo mismo ser usuario de drogas perteneciendo a los sectores populares que ser usuario de drogas teniendo acceso a salud, trabajo, educación, vivienda y otro tanto de derechos fundamentales. En lo que refiere a las líneas de acción, que desde la provincia de Buenos Aires, en el marco del Ministerio de Salud de la provincia, hemos realizado, al respecto, lo primero que hemos pensado es tratar de no frenar la tensión, ¿sí? Lo primero que hubo es, frente a la situación del COVID, fue bueno, un repliegue y decir, bueno, tenemos que cerrar. Digo, también en el marco de lo que ha sido el aislamiento como medida eficaz para poder hacerle frente a la expansión y la circulación del virus, lo que se planteó fue la disminución de la circulación, ¿sí? Por eso es que desde el Estado Nacional se planteó el aislamiento social preventivo obligatorio, y nosotros en ese momento lo que dijimos fue, bueno, a ver, tenemos que poder garantizar eso al tiempo que sostener la atención de las personas que veníamos atendiendo, ¿sí? ¿Cómo se dio ese proceso de atención? Bueno, nosotros tenemos una cantidad de dispositivos propios de la subsecretaría, al tiempo que son los tradicionales centros provinciales de atención, al tiempo que también sabemos que los usuarios de drogas y las personas que tienen consumo problemático no solamente transitan por los CPA, sino también transitan por los hospitales, transitan por centros de día, transitan por distintos dispositivos de internación no estatales, así como también por una serie de dispositivos de abordaje territorial. Entonces teníamos que pensar cómo poder ir acompañando cada uno de esos lugares. En lo que refiere a los centros provinciales de atención, que es donde tenemos una referencia como más directa, ¿sí? Y gobierno real sobre eso, lo que hemos planteado es el sostenimiento de guardias mínimas, ¿sí? Guardias mínimas que garanticen también el distanciamiento social, en el caso de que tuviera que hacerse, por la gravedad de algunos casos, alguna atención presencial, sobre todo generando y planteando la cuestión del cuidado como primer medida. Para eso, digo, nos pusimos muy firmes con
con el poder tratar de generar cuestiones de higiene, hemos incorporado una cantidad de trabajadores para limpieza, aunque parezca ridículo que lo planteen en estos términos, un reclamo histórico de los trabajadores de los centros provinciales de atención han sido que no había personal de limpieza, ¿sí? Entonces fue una de las cosas que tuvimos que prestar atención para poder, sobre todo, garantizar la higiene necesaria para que haya un ambiente de atención razonable, ¿sí? Así como también equipos de protección personal. Se ha distribuido en todos los centros de atención barbijos para las personas, máscaras de protección facial, alcohol en gel, y bueno, hemos trabajado mucho en ese sentido, así como empezado a realizar ciertos protocolos de atención y garantizar también, de algún modo, para aquellas personas en las cuales se pudiera, para poder contribuir a la disminución del flujo de circulación de la gente, tener algún tipo de atención remota, realizarlo. Ahora bien, para poder garantizar esto, lo que tenemos que tener presente también no es solamente si nosotros tenemos la posibilidad de brindarlo, sino también de las posibilidades concretas materiales que los usuarios tienen para poder acceder a esa herramienta. Si bien muchos tienen internet, también para poder generar y sostener un proceso de atención se requiere de cierta privacidad que en no todos los casos se puede garantizar. Ese es el motivo por el cual nosotros hemos pensado en guardias mínimas, ¿sí? Guardias mínimas que puedan tener presente tanto para las situaciones de urgencia, como decía hace un ratito, así como también para aquellos casos en los cuales, por ejemplo, una persona que convive con 8 o 10 personas en una habitación de 10 metros cuadrados, difícilmente pueda tener una atención por vía remota, ¿sí? Ahora bien, en todos los casos en los cuales se pudo realizar eso, eso se viene sosteniendo. Entendemos que esa no es la única forma, ¿sí? Y también es una oportunidad para poder contribuir a pensar o reformular acerca de la idea o concepción que se tiene acerca del tratamiento para las personas con consumo problemático. ¿Por qué digo esto? Porque lo más común, ¿sí? Y en un porcentaje muy elevado de las primeras consultas, sobre todo de aquellas personas que acompañan a usuarios de drogas, nos encontramos con que el pedido de atención deviene un pedido de internación y que hay todo un trabajo para hacer desde los equipos de atención para poder empezar a deconstruir cuál es el problema que está trayendo la persona que solicita algún proceso de ayuda o de atención en salud, y que en muchísimos casos se puede evitar la internación. Bueno, de alguna forma, la cuestión de la internación ha sido un punto a trabajar muy fuerte, ¿sí? Para poder también ver un montón de otras estrategias alternativas, desde internaciones domiciliarias, desde abordajes domiciliarios, desde atenciones remotas, como les decía, para poder buscar modos distintos, ¿sí? Que permitan también garantizar el acceso a la salud de las personas con consumo problemático. Por otro lado, nosotros hemos realizado o hemos puesto en funcionamiento una línea de atención, de orientación, acompañamiento y asistencia, que es un 0800 provincial, ¿sí? Que hemos recibido ya casi 4.000 llamados, muchos de los cuales, arrancan por una situación concreta, o de acceso a psicofármacos, o de alguna situación de angustia, producto de la pandemia y de las consecuencias de la pandemia, y que en muchos de los casos ha devenido en acompañamientos telefónicos, ¿sí? O que en otros casos ha sido la vía de acceso para después generar la iniciación de un tratamiento en alguno de los dispositivos propios, ¿sí? Del mismo modo, nosotros hemos realizado un trabajo y que venimos haciendo de forma continuada con los hospitales generales también, para poder garantizar las admisiones, para poder garantizar los procesos, y en los casos en los cuales amerita alguna internación para algún episodio agudo, ¿sí? Que pueda ser, por ejemplo, una intoxicación leve o moderada, que pueda ser atendida para después rápidamente generar algún punto de referencia y contrarreferencia que permita hacer una continuidad de cuidados lo más cercana a domicilio, con base comunitaria, conforme lo plantea nuestro marco vigente en salud mental. Otra de las cuestiones que nosotros hemos tenido la posibilidad de ir organizando es mantener, como les decía, una comunicación con otros actores, ¿sí? Tanto en términos interministeriales, con otros ministerios, como con otros sectores. Tenemos una comunicación fluida también con la CEDRONAR, y
Hemos tenido comunicación también con las ONG que tienen presencia en la provincia de Buenos Aires y con las entidades que los nuclean. Entendemos que eso es un diálogo necesario, que es un diálogo que tenemos que tener, sobre todo para poder brindar información y acompañamiento en términos de directrices, de cómo ir abordando determinadas cuestiones y poniéndonos a disposición en los casos en los cuales haya alguna situación para poder generar un recorrido lógico posible. ¿Sí? Una cuestión fundamental que hemos tratado de hacer también bien específico de los lugares de internación por consumos problemáticos, hemos sacado unas recomendaciones. ¿Sí? Recomendaciones, primero hemos hecho recomendaciones más generales para todos los equipos de salud y de salud mental. Después, por otro lado, recomendaciones para los lugares especializados de salud mental, que en realidad muchos atraviesan situaciones de consumo. ¿Sí? Y después, lugares de internación específicos de consumo problemático. Hemos realizado también unas recomendaciones específicas que están un poco en línea también con lo que se plantea desde Nación, pero que tienen algunas particularidades, sobre todo para poder pensar los nuevos ingresos y cómo en los lugares donde hay circulación comunitaria del virus, ¿sí? Se puedan generar, por ejemplo, garantías de distanciamiento y de aislamiento preventivo de 14 días previo al ingreso, como una forma también de poder cuidar a las personas que vienen sosteniendo un proceso de atención previo y que, bueno, de esta forma también poder garantizar la continuidad de cuidados. Entendemos que en realidad para los lugares de internación es aún más complejo, porque si nosotros estamos planteando que la internación tiene que ser una medida o un dispositivo de atención clínico, digamos, que permita también generar condiciones para un tratamiento posible desde la externación, bueno, lo que nos pone la pandemia es esto, de la necesidad de establecer algún punto de distancia. Entonces lo que hemos tratado de trabajar con los distintos dispositivos es cómo no romper ese lazo social, cómo no romper ese lazo con el otro. Y para eso lo que hemos planteado es, bueno, pongamos todas las herramientas posibles en ese orden, digo, para que no haya ruptura del lazo con el afuera. Si tenga que ser con llamados telefónicos, si tenga que ser con videollamadas. ¿Por qué? Porque en realidad las visitas y las salidas se vieron reducidas. Entonces, en ese sentido, cómo poder garantizar no solamente la atención, sino también la relación con el afuera para poder generar condiciones que permitan la externación de sus usuarios. Eso nos parece que es muy importante y eso es algo que hay que ir trabajando para que en realidad no terminen siendo lugares que cronifiquen o que sean acilares. Digo, no pretende ser una intervención acilar, sino muy por el contrario, una intervención que permita generar condiciones para que luego se pueda dar un proceso de continuidad de cuidados con base comunitaria. Sabemos que esto no es sencillo, sabemos que es algo importante, ¿sí? Y otra de los escenarios en los cuales también usuarios con consumo problemático transitan y que empiezan a ser necesarios, y por eso hemos realizado también algún tipo de recomendación en este orden, es para los centros de aislamiento extrahospitalarios. ¿Sí? Entonces, para poder también favorecer algún tipo de trabajo en esos dispositivos que resultan absolutamente necesarios. ¿Sí? Entendemos que todo esto es dinámico, que en esa cuestión dinámica vamos a tener que ir acompañando distintos procesos. La realidad en el país es muy distinta. ¿Sí? Nos encontramos con que hay un 85% del país que tiene una situación en este momento, ya más de 3 meses de haber iniciado la cuarentena y la pandemia más fuerte acá en nuestro país, pero que todavía ese 15% que está como más concentrado y que tiene diversos momentos, en nuestra provincia de Buenos Aires, en la zona situada en lo que sería el AMBA, digamos que es una parte de lo que sería el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, expresan un continuo, ¿sí? Que requiere un modo de intervención diferenciado para con el resto de los lugares. Entonces, ¿cómo brindar un espacio que garantice la atención, pero que también garantice el cuidado? Me parece que esa es la apuesta que debemos darnos en este momento, porque también entendemos que, digo, en los grandes núcleos urbanos es donde también se dan con mayor fuerza las problemáticas de consumo y que, bueno, requiere también de más intervención desde el Estado. En ese sentido, sabemos que bueno, no hay una fecha que uno pueda ubicar como una fecha de cierre en este sentido, y que vamos a tener que ir adaptándonos a escenarios muy diversos. Entonces, esa flexibilidad en los encuadres, que tiene que ver con que en realidad no sabemos cuánto tiempo
tenemos que poder sostener un tratamiento de esta manera. En los lugares en los cuales están más retirados y ha pasado a una fase, por ejemplo, una fase 5, como se planteaba, lugares del interior de nuestra provincia, nosotros ni bien se puede abrir y ni bien los municipios empiezan a abrir un poco las actividades, lo que proponemos es también ir abriendo el compás de eso, ¿sí? Entonces, digo, en la medida en la cual la circulación está habilitada, naturalmente nosotros vamos a ir acompañando que los procesos de atención también sean de forma presencial. Digo, entendemos que en realidad es una pérdida enorme la que se da por la falta de ese trabajo presencial y por una cantidad de otras cuestiones que podrían sostenerse y que nosotros tenemos que tener claro, sobre todo un punto, que es que los trabajadores de la salud, en muchas oportunidades donde hay una disminución notoria del flujo de circulación, somos aquellas personas que, en la medida en la cual somos los que más circulamos, en tanto trabajadores esenciales, los que tenemos más posibilidades de ser portadores de virus, entonces de poder generar o llevar a las instituciones en las cuales estaríamos trabajando el virus. Entonces también tenemos que cuidarnos y aprender a que desde el cuidado nuestro cuidamos a otros. ¿Y por qué hablo de cuidado? Porque en realidad o al menos una estrategia a la cual nosotros adherimos, que es la estrategia de reducción de riesgo y daño, la palabra cuidado está en el centro de la escena. ¿Sí? La palabra cuidado, así como también lo que sería el respeto por la autonomía y el respeto por el derecho del otro. Entonces, digo, me parece que hay algo de esto que este escenario pone sobre la mesa y que brinda algunas oportunidades, si bien brinda un montón de dificultades. Nosotros entendemos que en ese sentido hay que aprender a llevárselas o hay que aprender a estar de alguna manera presente más allá de la distancia necesaria que al día de hoy tenemos que tener. Entonces, ¿cómo poder proponernos una línea de trabajo que permita estar en la distancia? ¿Sí? Es la apuesta, si se quiere, para este tiempo que corre, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero que sí sabemos que en realidad nos convoca a generar una serie de estrategias flexibles que garanticen un estado presente y que garantice también, no presente solamente frente a los dispositivos propios, sino en articulación permanente con los distintos actores que participan diariamente de la realidad de las personas que tienen padecimientos por cuestiones de consumo. Así que bueno, quizás eso serían como unas pequeñas líneas acerca de lo que nosotros venimos realizando. Sin lugar a dudas hay bastante más para compartir, pero bueno, por cuestiones de tiempo me parece que eso sería como lo prioritario para poder señalar. Muchísimas gracias. Quiero primero ante todo agradecer a Nueva Cultura Despierta esta oportunidad de poder estar en la segunda jornada que organiza su creador y su mentor, Andrés Olivera, el cual le tengo un agradecimiento muy importante. Sé lo difícil que es el camino de la divulgación de las adicciones en los medios de prensa, ¿no? Donde por ahí muchas veces lo que sale en los medios de comunicación masivos, por lo general, no es la gente que trabaja en la problemática, sale por lo general en los medios más conocidos, sale lo que es lo asociado con la delincuencia, ¿no? La estigmatización del adicto, la parte que se asocia a la delincuencia, ¿no? A lo delictivo. Y bueno, Andrés desde Nueva Cultura Despierta nos da la posibilidad a toda la gente que trabaja en la problemática de las adicciones, poder tener un espacio donde nosotros podemos explayarnos, contar lo que hacemos a diario, y la verdad que para todo el mundo del abordaje de las adicciones de nuestro país es más que importante. Bueno, mi nombre es José María Nieto, estoy al frente de las políticas públicas de la ciudad de La Plata. En esta temática soy el director de prevención y asistencia de las jurisdicciones de la municipalidad desde el año 2015, desde alrededor del 16 de diciembre de 2015. Bien, primero quiero dar un panorama de cómo encontramos
la dirección en aquellos momentos, que fue creada por Jorge Ruiz. La dirección, donde le dio durante 8 años una dinámica más importante, donde en toda nuestra ciudad hizo en cada delegación comunal de cada barrio de nuestra ciudad un centro preventivo desde el cual coordinaba todas las acciones desde la dirección. Y vinieron 2 etapas con algunos directores diferentes, o de otra manera la dirección, que fundamentalmente era más un ente derivador. Cuando nosotros asumimos, solamente había una psicóloga y un administrativo, y funcionaba, obviamente, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, que es el horario común del empleado municipal de la Ciudad de La Plata. Nosotros rápidamente, hablando con el intendente, el actual intendente también de la ciudad, Julio Gago, comprometido en este tema y dándonos todo el apoyo para poder desarrollar las ideas que teníamos. Primero fue armar un equipo, convocar a más psicólogos, convocar a psiquiatras, convocar a operadores socioterapéuticos especializados en adicciones, convocar a talleristas para poder armar el equipo. Esto nos llevó alrededor de 2 meses. Igual así todo, nosotros empezamos digamos, rápidamente a tomar acciones. Junto con Bárbara Castillo, que era su directora de la dirección, nos planteamos 3 ejes que son fundamentales y de los cuales todos coincidimos. Uno fue la prevención, otro la capacitación y otro, obviamente, la asistencia. Me recuerdo que algunos amigos en lo personal me decían que por ahí me enfocara más en la prevención y en la capacitación, porque la asistencia nos iba a llevar, digamos, mucho tiempo, mucho el cuerpo, y que nos iba a, digamos, ocupar mayoritariamente la gestión. Bien, cosa que recorrido este tiempo es cierto, pero obviamente que nosotros queríamos dar una posibilidad al ciudadano platense y a las familias de La Plata que estuvieran pasando o están pasando por este problema de un familiar en consumo de sustancias, que tenga un lugar gratuito de donde acceder a poder tener contención, tratamiento, y ahí empezó nuestro recorrido en la parte asistencial. Lo que sí, empezamos el horario, empezó a la vez de lunes a viernes de 8 a 14, empezamos a hacer desde 8 de la mañana a las 18 horas. Rápidamente le pedimos al intendente que nosotros tengamos un 0800 gratuito para la ciudad de La Plata, y donde funcionara las 24 horas, donde desde ahí eso nos generara hacia la dirección demanda, y aparte una orientación ante una crisis, una orientación hacia la familia también, para ver a dónde podía acudir. Tenemos la suerte que, como en otras ciudades por ahí no la tienen tanto, que hacer la capital provincial tenemos muchos recursos hospitalarios. Por ejemplo, tenemos la mayoría de los hospitales más importantes de la provincia, están asentados aquí. También está la subsecretaría, que atiende la problemática asentada en la ciudad de La Plata, con varios centros preventivos asistenciales que funcionan en la ciudad, y eso también nos dio y nos da una posibilidad de poder derivar si dentro de nuestro dispositivo no se puede contener al usuario con esta problemática. Nosotros cuando recibimos, hoy, bueno, estamos funcionando ya completo. Esto, como les decía, empezamos está en marzo, abril del 2016 ya con el equipo completo, y somos más de 20 personas entre todo el equipo terapéutico.
Y hoy cuando una persona se acerca a nuestra dirección, tiene la posibilidad de entrar en una admisión, donde primeramente nosotros priorizamos tratar de poder contenerlo en nuestro dispositivo. Hoy nuestro dispositivo desde lo asistencial cuenta con una persona que ingresa a nuestro tratamiento, es atravesada por alrededor de 7 profesionales, porque lo recibe un operador socioterapéutico y un psicólogo o psicóloga. Si es una interconsulta con la psiquiatra, se sigue o no según lo que se dictamina si hay una comorbilidad asociada al consumo de sustancias. Ingresa después al grupo de pares. Tenemos talleres de yoga, taller de teatro, taller de plástica, y esto lo vamos también ayudando, o que viene también de la mano del tratamiento, a su familia, donde todos los viernes, digamos, aquellos que tienen la posibilidad de tener la familia, de alguna manera, ingresan también a ese grupo, o algún referente que tenga esta persona que le pueda ayudar en su proceso. Nosotros tenemos muchos usuarios que vienen de sectores vulnerables, muchos de ellos por ahí en estado de situación de calle, y bueno, el tema del referente ya se hace más complejo, pero siempre hay personas, ONGs que trabajan con esta población, que siempre nos dan una mano para que nosotros podamos sostener un tratamiento ambulatorio como el nuestro. Si la persona no, digamos, en esa admisión previa no puede, o no vemos que es para nuestros dispositivos, ahí, a partir de ahí, nosotros contactamos con las diferentes ONG de la ciudad que tienen hospital de día, o si no, vía Cedonar, si hay una, digamos, urgencia para una internación en el modelo residencial o en comunidad terapéutica, le generamos la beca a partir de Cedonar para poder ir a esta internación para esta persona. Esta es la parte asistencial, que, bueno, que es muy rica, a partir también de algunos convenios que hemos hecho, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia de la Nación y el equipo terapéutico del área de adicciones. Hemos hecho un libro donde tenemos testeado todas las personas que desde el año 2017 al 2018 ingresaron a un tratamiento en la ciudad de La Plata, tanto en lugares públicos como privados, que nos dio la posibilidad de tener un perfil del drogodependiente barrio por barrio. El libro está online, y bueno, se puede conseguir a través de la web del Ministerio de Justicia de la Nación, donde bueno, a nosotros nos sirvió como evidencia científica para poder ver el perfil del drogodependiente de la ciudad de La Plata. Después, en el área de prevención y capacitación, dos áreas más que importantes. En el tema capacitación, la demanda casi se empezó a generar propiamente desde dentro del municipio. Por ejemplo, en la Dirección de Niñez y Adolescencia se encontraron que tenían todo un equipo de operadores de calle que habían sido, digamos, convocados a trabajar en la dirección, y, bueno, obviamente al ser operadores de calle se encuentran con la realidad que muchos de los niños, niñas que están en estado de situación de calle también están atravesados por el consumo de drogas, entre tantas otras vulnerabilidades que tienen. Bueno, y el problema que tenían ellos es que no sabían cómo, no tenían ninguna capacitación en realidad sobre el tema de adicciones, y fue a partir de ahí que empezamos el tema de capacitación. Los primeros que fueron capacitados fueron los operadores de calle, de niñez, como bien les dije. Después nos pasó lo mismo desde la dirección de las asistentes sociales del municipio, donde ellos y ellas, por lo general,
trabajan con los sectores vulnerables de la ciudad y cada recorrida que hacen ante circunstancias de su trabajo se encuentran atravesados por muchas situaciones vulnerables. Entre esas, obviamente, es la adicción o el uso de drogas en las familias y necesitaban también una capacitación de cómo poder abordar ese momento y cómo darle una pronta respuesta y ser también una especie de comunicador hacia nuestra dirección para poder darle una ayuda a esas familias. Así que empezamos también la capacitación y con esa la capacitación nuestra hacia las áreas municipales duran alrededor de 8 a 10 encuentros de 2 horas cada uno. Si es necesario y vemos a partir también de la inquietud de la área del municipio que nos solicite la capacitación, profundizamos con una segunda capacitación la demanda. Seguimos también para nosotros, obviamente, que crecimos de cuando asumimos la dirección, tener solamente un psicólogo y un administrativo, a tener más de 8 psicólogos, a tener psiquiatras, a tener más de 8 talleristas y operadores, diferentes profesionales. Ya me olvidaba también, se me va a enojar si no, que tenemos el taller de kickboxing, el profe se me va a enojar si no lo nombro, a Marcelo, y que es importantísimo el cuidado desde una disciplina de arte marcial, el cuidado del cuerpo, el medirse, la autodisciplina que sirve mucho, por lo menos lo vemos nosotros así, y que es importante para haber pasado de 2 a 20 y pico de profesionales trabajando en esta temática, sigue siendo insuficiente para la ciudad de La Plata, para cubrir toda la ciudad. Pero bueno, lo que nosotros a partir de las capacitaciones nos valemos de otras áreas del municipio, capacitando recursos que sean especializados en la temática, que a nosotros nos brindan una apoyatura más que importante. A partir de esto también capacitamos alrededor de 200 personas que trabajan en el ámbito de la salud como promotoras de la salud, que ellos tienen una presencia territorial más que importante. La ciudad de La Plata cuenta alrededor de 48 salitas de salud o salitas comunitarias, donde ellas hacen su trabajo. Digo ellas porque hay algunos que otros varones, pero mayoritariamente son promotoras mujeres, y obviamente se encuentran con la realidad a diario en territorio, y a nosotros haber capacitado a estas personas nos generó algo muy importante como recurso humano. Y algún dato de color con esto es que las promotoras se encontraban por lo general con que ellas creían que iban a venir solamente a una capacitación que se le iban a dar unos papelitos tipo así trípticos, y que con eso se iban a ir y chao, y cuando se encontraron que era un encuentro de 8 encuentros que había que estudiar con un examen y de profundización de trabajo, se sorprendieron porque no lo habían tenido antes. Y nosotros también nos sorprendimos, pero bueno, no es para nada, digamos, livianito la capacitación que hacemos, sino que la hacemos a conciencia, y más allá de los diferentes, que no es lo mismo por ahí capacitar a un asistente social, a una promotora de salud, y esto sin estigmatizar ni sin nada, sino por diferentes cuestiones profesionales, vamos adecuando la capacitación según el perfil a quien se adecua o a quien se le da. Bien, seguimos después desde el municipio, desde el área de seguridad, hemos capacitado también a más de 200 o 300 agentes tanto de la policía comunal como de las personas que cuidan y monitorean en las plazas los equipos que están trabajando allí, porque obviamente todo lo que es territorial se encuentran
con la problemática en sí de este tema, de que está la droga en la plaza, de que está la droga en las calles, y cómo poder acudir y responder como se debe. Muchas veces más eso cuando es la cuestión punitiva y de seguridad, muchas veces se actúa erróneamente, y bueno, y ahí con cuestiones claras de cómo deben abordar y no empeorar una situación que puede volverse muy crítica si es mal abordado. Y también hemos capacitado a muchos o a muchas iglesias evangélicas y pastores que nos han venido a ver, porque han entendido que la palabra de Cristo, de Dios, no alcanza para poder ayudar a un drogodependiente. Esto es un cambio también en los pastores evangélicos, porque, bueno, por ahí antes creían que solamente con la palabra de Cristo alcanzaba para curar a un drogodependiente. Se dieron cuenta que hay otras herramientas que son importantes, como nosotros, como otros profesionales de la salud, para ayudar a pasar este momento y poderle darle mayores herramientas a una persona que busca ayuda, en este caso de una iglesia evangélica, de sus males, de su propio dolor, con la ayuda de un equipo profesional para que sea más completo y mejor esa ayuda espiritual. Después, desde lo preventivo, venimos trabajando con las escuelas que nos solicitan, eso todavía más que importante, todos lo sabemos, que ante la problemática constante que tienen con los alumnos en aquellos establecimientos escolares, que no importa la clase social, desde un barrio vulnerable hasta un barrio de clase media, media alta, está atravesado por toda la problemática que va desde el último primer día, el consumo diario dentro de la escuela, chicos que entran en estado de consumo y que por ahí muchos de los docentes no saben tampoco cómo actuar, y por ahí también varias autoridades de los establecimientos que se encuentran con esto, y más allá de que esté en la currícula hablar y hacer talleres, no alcanza. Nosotros también vamos a los colegios con nuestros talleres, que también se dan de 4 a 6 encuentros a todas las divisiones que nos solicite y que nos pongamos de acuerdo con las autoridades de ese colegio. Y lo que sí nosotros solicitamos, que una vez terminada la capacitación, los talleres con los chicos, con los docentes, según como quieran que se aborde esa acción, la autoridad escolar, les solicitamos que una persona del equipo docente de esa escuela venga a capacitarse, a profundizar los conocimientos de la temática. ¿Por qué exigimos esto? Porque nosotros sabemos que una vez de trabajar durante un mes en un colegio, que es más o menos lo que dura la capacitación, algo se mueve entre los chicos, entre los alumnos. Ya sabemos que ir a dar una charla sola no sirve, por eso nosotros planteamos estos encuentros, digamos, de larga data durante un mes en un colegio, que esto también nos hace llevar a que tengamos lista de espera en muchos de ellos, por lo menos en la normalidad, ¿no? De lo que desgraciadamente este año, con lo que estamos sufriendo en el mundo, no se ha hecho posible. Y bien, digamos, en el trabajo normal de la vida diaria, nosotros estamos solicitando que sea un tiempo más largo trabajar en colegios. Y cuando nosotros nos retiramos, obviamente que queda un caldo de cultivo de ahí para que los chicos puedan plantear si tienen algún problema en su familia, si ellos tienen algún problema de uso de drogas, o si tienen un amigo y lo quieren ayudar, y vienen y lo plantean, y eso que quedó ahí tiene que ser recepcionado de alguna manera, y eso obviamente lo recepciona
el equipo docente, el cuerpo docente ahí en el colegio, y eso tiene que a nosotros ser vehiculizador hacia la dirección o hacia otro lugar especializado en la problemática para que se le pueda dar una respuesta lo más rápido posible. Bien, nosotros, una de las cuestiones más importantes que hemos también ganado a partir de este convencimiento que tuvo el intendente de la ciudad de La Plata fue tener el lugar propio. Nosotros hace 2 años que la dirección tiene su propia casa. Antes, cuando recién asumimos, la verdad que era un lugar muy chiquito, en condiciones paupérrimas, el lugar se llovía, la verdad que era un ambiente muy feo, compartido con otra área muy compleja, muy difícil del municipio, y lo que nosotros le planteamos al intendente que el porqué de la casa propia, porque ya la familia, ya los dependientes, acudir a un lugar arrastrarnos con su dolor, con años de problemas, tanto para el usuario de drogas como para su familia, ir a un lugar feo, poco agradable, que por ahí, compartiendo con espacios con otras áreas del municipio, no era lo adecuado para dar la ayuda correspondiente. El intendente Julio Garo lo entendió y nos dio la posibilidad al ciudadano platense que hoy tengamos nuestra casa propia. Es un espacio, la verdad, muy, muy, muy lindo, donde nosotros decimos que, es más, nosotros solamente lo decimos, sino que actuamos de esa manera, que la dirección tiene que apapachar, que abrazar a la familia y a la persona que viene a la dirección, que se tiene que sentir contenida, que se tiene que sentir en un lugar agradable, y que eso tenga que ser una posibilidad también de retención y de contención para la persona que viene a buscar ayuda. No que sea un lugar como era al principio, que era más casi que asustaba, ¿no? Por las condiciones que estaba, y que tampoco daba muchas ganas de poder quedarse. Bueno, eso también lo hemos cambiado de raíz desde que asumimos. También fue importante haber, los primeros 2 años, interactuar con las otras áreas de la ciudad de La Plata, que nos llevó mucho tiempo, porque por recelos, por mirar también muchos egos, la gente, nosotros todos tenemos el ego de que para ir, nuestro dispositivo es el mejor, y bien, pudimos ir hablando con cada uno de ellos para poder interactuar, tanto esto desde lo público como desde lo privado. Lo primero que también nosotros hicimos en ese momento cuando asumimos fue convocar a todas las ONGs de la ciudad que trabajan ya desde muchísimos años, como volver a crear la comunidad terapéutica que está en Arturo Sey de la ciudad, darse cuenta que tiene varias comunidades en la ciudad y con más de 20 años de historia, como volver a crear que tiene 25, a la Pastoral Social de Adicciones del Arzobispado local, bueno, como le dije también a los cultos evangélicos, al BOI, una institución también de hospitalería muy reconocida de nuestra querida ciudad, y constituimos un foro en el cual empezamos a reunirnos periódicamente para ver de qué manera podíamos articular acciones en conjunto, donde esto ya lo tenemos aceitado, donde ahora por ahí ya no hace falta tanto la reunión en física, sino actuamos a diario y no ya solamente uno como director en una cuestión institucional, si ya los profesionales en sí ya están todos conectados y van resolviendo qué es lo que se necesita, tanto para una persona en tratamiento o como para la institución si necesita alguna ayuda que sea desde lo municipal que se tenga que resolver. Se trata de articular las acciones para poder resolver. Después, con el Club Boca Juniors, tuvimos durante 3 años un programa que es muy importante, que nos dio la posibilidad también
de poder trabajar en los barrios, que con la Fundación Boca Social se la organizó en la ciudad, que ellos, Boca hace años ya que lo tenía antes que nosotros, la Liga de los Potreros, que está apuntado para jóvenes que no están afiliados a ningún club ni a ninguna organización que aglutine fútbol, y apuntado a sectores vulnerables. Y la verdad que eso nos dio una llave para poder trabajar con los chicos en barrios carenciados de la ciudad, como por ejemplo el barrio San Carlos, Los Hornos, Villa Elvira, Villa Alba, Olmos, bien, y eso dio la posibilidad de poder hacer un trabajo junto con la Dirección de la Niñez muy importante, porque no solamente que aglutinamos a muchos chicos, donde muchos de ellos, el torneo se jugaba en la República de los Niños, muchos de ellos ser de la Ciudad de La Plata y no conocían la República de los Niños, una forma también de poder esto equiparar y de incluir, ¿no? A estos chicos, y también la posibilidad de haberlos llevado a conocer la Bombonera, de jugar con otros chicos de otras ciudades, como de Lanús, como de Escobar, como de Pilar, como de Malvinas Argentina, como también de Cava, y poder a partir del deporte tratar de sacarlos del consumo de drogas, ¿no? Y la verdad que ellos mismos haber logrado, muchos de ellos que empiecen a entrenar, que empiecen a ver el tema de la nutrición desde niñez, con algunos programas provinciales se apoyó y se fortaleció la parte, digamos, de las comidas de ellos, ¿no? Y la verdad que es un gran programa que espero que Boca lo siga sosteniendo, porque da la posibilidad a aquellos municipios que se asocian en este gran programa que tiene el club, a poder darle la posibilidad de trabajar con chicos vulnerables, y darle de alguna manera una inclusión a partir del deporte, y también el conocimiento de otra vida a estos chicos, de que es posible poder hacerlo. Bien, bueno, a grandes rasgos, hemos tenido un logro muy importante también, ha sido que la CEDONAR, a partir del año 2018, nos dio la posibilidad de ser SEDECOR, que es, digamos, ser SEDECOR Interior, que es el área, SEDECOR es el área de internación de la CEDONAR, y nosotros al principio de la gestión teníamos que enviar a aquellos chicos que necesitaban una internación en comunidad terapéutica durante 15 días a evaluarse a CEDONAR, y bueno, hacer SEDECOR Interior nos dio la posibilidad de que nuestro equipo profesional cumplimentara esa evaluación, y bueno, y enviando después todas las actuaciones a la CEDONAR eligiera la comunidad terapéutica donde debía ir el usuario, y nosotros coordinar que el usuario llegara a esa comunidad. ¿Y esto por qué fue importante? Y es importante porque durante 15 días hacer una evaluación semanal a Capital de La Plata Capital, o sea que estamos muy cerca, para un usuario de drogas crónico que necesite una internación, sostenerla es muy difícil. Bien, hemos hecho, digamos, sintéticamente, contar casi 5 años de trabajo, seguramente me estoy olvidando algunas cosas. Bueno, contar que hicimos muchos congresos también, que para la gente que trabaja en elecciones es más que importante, poder encontrar e intercambiar acciones de cada uno contando su lugar, qué es lo que hace, es una cuestión también. Uno puede empezar a tratar de ver si en esa ciudad o en nuestra ciudad podemos hacer lo que en otra ciudad se hace y nosotros por ahí, y encontrarnos, ¿no? Que es más que importante. Para nosotros esos encuentros, esos congresos han sido muy, muy importantes desde ese lugar. Y también, bueno, ahora un poco contarles este momento de esta pandemia, ¿no? Y de qué es lo que estamos viendo nosotros desde la dirección.
Hoy nosotros tenemos más de 120 usuarios en tratamiento dentro del dispositivo y bueno, desgraciadamente en el primer momento de la pandemia empezamos a trabajar solamente de manera remota con aquellos que tenían la posibilidad, por ejemplo, obviamente a partir de los celulares, videollamadas, tanto los chicos que venían en tratamiento estaban con su psicólogo, con su operador, y lo siguen haciendo desde la cuestión de un teléfono, de una computadora. Conozco a esos chicos que están en situación de casa y en los paradores más complejos, ahí estamos interactuando con las personas, con el director de Acción Social Directa y su equipo, para ver cómo se contienen los paradores esta situación, que digamos que es más compleja. Bueno, y lo que en un primer momento de la pandemia se estaba dando una respuesta de contención. Y lo que vemos que los chicos, o los usuarios, porque digo chicos, hoy tenemos en tratamiento de todas las edades, han dejado, digamos, no pueden sostener el tratamiento, es decir, están en franca recaída. Eso nos llevó que, bueno, tomar la decisión de volver a la atención individual, presencial, con todos los protocolos necesarios ante la pandemia y, bueno, este momento que ojalá la humanidad lo pasemos pronto. Y hoy, hace alrededor de 20 días, volvimos para aquellos usuarios que necesitan el presencial con su operador y con su psicólogo o psicóloga, estar en la dirección. Así que estamos los lunes y los viernes atendiendo a aquellos que lo necesitan, a aquellos que sostienen todavía con la manera remota, siguen haciéndolo, aquellos que no tienen, digamos, esa posibilidad porque están en peligro para sí y que necesitan la contención presencial, lo estamos haciendo. Y los miércoles, bueno, se nos ha generado una gran demanda. Nosotros el 0800, que funciona a las 24 horas, tenía una cuestión estándar de llamados diarios y los últimos 20 días, desde mediados de mayo hasta ahora, se ha disparado los llamados al 0800 y desde la crisis familiares y de los usuarios, y eso también ha generado demanda de asistencia. Así que los miércoles estamos en admisión y de contención para aquellas personas nuevas que necesitan un dispositivo. Y desde ahí vemos si se pueden de alguna manera quedar con nosotros o es necesario alguna derivación vía celular o hospital de día dentro de la región de La Plata. El 0800 obviamente funciona, como dije, ante la crisis permanentemente las 24 horas. Nosotros a partir de ahí, si es una crisis, como ha pasado los últimos 20 días, como he dicho, desde mediados de mayo, que están llamando mucho y de madrugada, se contiene y se deriva vía SAME o directamente, si puede la familia y el usuario, acudir a algunos de los hospitales que están atendiendo salud mental de la región, fundamentalmente el Hospital Romero o el Hospital San Martín, para poder darle contención a esta crisis. Bien, para ir cerrando, quiero agradecer a Andrés Olivera nuevamente. Sintéticamente, en 20 minutos, espero haber podido contarle con claridad lo que hemos y estamos haciendo desde hace 5 años en nuestra ciudad, con la esperanza, como siempre, de poder tender un puente a aquellas personas y a aquellas familias que están sufriendo por el uso de drogas, tenderle un puente para que tengan una contención y puedan tener un horizonte y una salida que
y si ellos la quieren, la pueden tener, y con ayuda de un equipo profesional especializado en la temática. Convencido que las políticas públicas apuntadas desde el municipio son más que importantes. Uno puede tener un gran programa nacional muy lindo, políticamente correcto, con las palabras más lindas y con los dibujitos más lindos, pero si no lo puede implementar o no puede impactar en la sociedad, termina siendo eso, un programa muy lindo, un librito muy lindo y discursos políticamente correctos muy lindos. Y por eso la importancia, vuelvo a repetir, desde las políticas públicas de un municipio, que el intendente, que los funcionarios de esos municipios son los que viven el día a día y la cercanía de la gente, puedan llegar a impactar de lleno en la sociedad. Por eso nosotros planteamos el plan municipal de drogodependencia desde un momento, desde el primer momento, es más que importante, y todo lo que fortalezca desde la provincia de Buenos Aires y desde la Nación, aún mejor. Pero hay pocas direcciones de adicciones, no solamente en la provincia, sino en la Nación, en nuestro país. Hay muy pocas direcciones de adicciones. Uno siempre impulsa a aquellas personas que tienen poder de decisión de que, fundamentalmente los intendentes, de que puedan construir esta área que es muy necesaria, que hoy, ya desde hace mucho tiempo, las adicciones no pueden ser un ámbito pequeño dentro del área de salud, dentro del área de desarrollo social, tiene que tener su área con presupuesto, tiene que ser como mínimo una dirección, no puede ser un departamento, que tiene que haber un equipo fuerte de prevención, de asistencia, de capacitación, y eso es algo que nosotros abogamos para que todos los municipios de las ciudades de Argentina logren tener una dirección para generar un plan municipal de drogas. Digamos, no es que uno tiene la varita mágica, esto no lo digo yo, hay muchos países que los tienen, y qué mejor desde el municipio, al lado de la gente, que está al lado de la gente, darle de alguna manera una solución, una contención a la gente que lo necesita. Bueno, muchas gracias y espero que este congreso, este segundo congreso de Nueva Cultura Despierta, sirva de herramienta para aquellos que vean, que nos vean, y para poder replicarlo en aquellos lugares de donde trabajo. Muchas gracias.